26 de septiembre de 1983. 0:14 de la madrugada, hora de Moscú. El teniente coronel Stanislav Petrov estaba sentado en la consola 7 del búnker de Serpukhov 15, 96 kilómetros al sur de Moscú. La sala estaba fría. El aire olía a circuitos electrónicos sobrecalentados y a café viejo. Petrov tenía 44 años. Era ingeniero de formación, escéptico respecto a los sistemas automatizados, y padre de 2 hijos que dormían esa noche en un apartamento en Moscú. Jamás habría imaginado que lo que sucedería en los siguientes 9 minutos determinaría si 200 millones de personas vivirían o morirían. Hoy, las amenazas nucleares de Putin devuelven ecos a ese momento. Pero en 1983, el mundo estaba a apenas 9 minutos de la aniquilación total. No era una cuestión de palabras. No era un farol político. Era la consola de Petrov parpadeando en rojo, exigiendo una decisión que ningún ser humano debería enfrentar jamás. Para entender por qué aquella noche específica casi lo terminó todo, tienes que retroceder 3 semanas. 1 de septiembre de 1983. Un Boeing 747 de Korean Airlines, vuelo CAL 007, se desvió de su ruta y entró en el espacio aéreo soviético. Los soviéticos lo derribaron. 269 personas muertas. La paranoia soviética ya estaba en niveles extremos. Pero después de esto, estalló. Moscú creía que Occidente estaba probando sus defensas, que algo se estaba tramando. Y no estaban completamente equivocados al desconfiar. Entre el 2 y el 11 de noviembre de 1983, menos de 2 meses después de aquella noche de septiembre, la OTAN llevaría a cabo el ejercicio Able Archer 83, un ejercicio de simulación de guerra nuclear. Para los soviéticos, parecía ser el preludio de un primer ataque nuclear real. Documentos desclasificados revelan que los generales soviéticos estaban convencidos de que los estadounidenses estaban a punto de atacar. La tensión era tan alta que el Kremlin puso sus fuerzas nucleares en alerta máxima. Y mientras todo esto bullía a fuego lento, Ronald Reagan pronunciaba un discurso en Estados Unidos, etiquetando a la Unión Soviética como el imperio del mal. La retórica no hacía sino caldear el ambiente. La desconfianza era mutua y absoluta. Ambos bandos tenían los dedos en el gatillo del arma nuclear más letal jamás construida. Ahora, sitúate en el contexto del sistema que Petrov estaba operando aquella noche. El sistema de alerta temprana, OKO. OKO significa ojo en ruso. Y era exactamente eso. Los ojos de la Unión Soviética en el espacio. Una red de satélites en órbita geoestacionaria, posicionados a 35.000 kilómetros sobre la Tierra, programados para detectar lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales estadounidenses. La tecnología se basaba en sensores infrarrojos que detectaban el calor generado por los motores de cohetes durante la fase de lanzamiento. ¿El problema? Esos satélites eran la única línea de defensa. No había un radar de confirmación terrestre eficaz en aquella época para validar los datos satelitales. Todo dependía del OKO, y el OKO era conocido por ser temperamental. Pero la doctrina soviética era clara. Confía en la máquina. El sistema fue diseñado por ingenieros brillantes. Fue probado. Era 99,9% fiable. O eso decían. El búnker de Serpukhov 15 era donde llegaban esos datos. Una fortaleza subterránea blindada, construida para soportar un ataque nuclear directo de máxima potencia. Paredes de hormigón armado de varios metros de espesor. Sistemas de ventilación herméticamente aislados. Generadores diésel de emergencia. Reservas de comida y agua para semanas de aislamiento total. Estaba proyectado para ser prácticamente el único lugar en la Tierra que seguiría funcionando después del fin del mundo. Dentro de ese búnker, Petrov no estaba solo. Había decenas de oficiales, técnicos, analistas, pero aquella noche, él era el oficial de turno responsable del análisis del sistema OKO. Su función: monitorizar los datos de los satélites y, si se detectaba un lanzamiento, reportar inmediatamente al Estado Mayor General en Moscú. El protocolo era simple: detección, confirmación, informe, contraataque. 9 minutos desde la primera señal hasta el lanzamiento autorizado de misiles soviéticos. 9 minutos para evitar que la Unión Soviética fuera destruida en un primer ataque sorpresa.
Pero había un problema fundamental en ese sistema. Un problema que nadie quería admitir en voz alta. El sistema OCO dependía de una premisa crítica: que los datos de los satélites eran siempre correctos, que la tecnología no fallaba, que el 99,9% de fiabilidad era el 100%. Y Petrov, como ingeniero, sabía que eso era una mentira cómoda. Los sistemas fallan, los sensores dan lecturas falsas, la realidad es un desorden, y la tecnología la construyen humanos imperfectos. Él había visto anomalías antes, pequeños fallos, alarmas que se disparaban y luego desaparecían, pero nada lo suficientemente serio como para cuestionar todo el sistema. Hasta aquella noche. 0:14 de la madrugada. Las pantallas de la consola de Petrov estallan en rojo brillante. Una alarma ensordecedora y penetrante resuena por todo el búnker. Lanzamiento de misil detectado. Petrov siente que algo se revuelve en su estómago. Sus ojos se clavan en la pantalla. El satélite OCO informa: 5 misiles balísticos intercontinentales, Minuteman III, detectados en vuelo desde silos ubicados en Montana, Estados Unidos. 5 misiles. Velocidad: Mach 23. Tiempo estimado de impacto: 25 minutos. Confianza del sistema automatizado: 99,9%. El búnker entra en ebullición. Oficiales jóvenes gritando pidiendo confirmación. Técnicos verificando y reverificando los datos. El nivel de sonido aumenta. El calor de la sala parece subir 10 grados en segundos. Todos los ojos se vuelven hacia Petrov. Porque la doctrina soviética exige una cosa: escalada inmediata al Estado Mayor General. Petrov necesita coger el teléfono rojo de su mesa, necesita llamar a Moscú, necesita iniciar el protocolo de contraataque. El reloj corre despiadadamente. 8 minutos y 47 segundos. Nada más. La mano de Petrov se cierne sobre el teléfono rojo. Su entrenamiento militar es cristalino. Su doctrina es inviolable. Confía en la máquina, reporta. Deja que Moscú tome la decisión. Pero algo rechina profundamente. Petrov lo percibe en lo más hondo de sus entrañas. 5 misiles, solo 5. Si Estados Unidos estuviera realmente lanzando un primer ataque nuclear sorpresa contra la Unión Soviética, ¿por qué solo 5 misiles? Estados Unidos tenía más de 1000 ojivas nucleares. Si estuvieran atacando, sería un ataque masivo. Cientos de misiles simultáneamente. Saturación total. Garantizar la destrucción total antes de que la Unión Soviética pudiera responder. 5 misiles no tenían sentido estratégico. Era un número extraño, casi tímido. Y la doctrina militar estadounidense que Petrov había estudiado enfatizaba el concepto de un primer ataque masivo. Todo de una vez, no a cuentagotas. Pero el sistema brama con un 99,9% de certeza. La alarma está aullando sin piedad. El búnker es un caos de voces y pánico. Los oficiales subalternos expectantes, aguardando sus órdenes. Moscú en silencio, esperando que suene ese teléfono. ¿Y si Petrov comete un error de cálculo? ¿Y si esto es verdad, completamente verdad? ¿Y si no levanta el auricular, y dentro de 25 minutos, Moscú es consumida por fuego nuclear? Él sería responsable, no la máquina. Él, el causante de la destrucción de la Unión Soviética, de su familia, de sus hijos durmiendo en Moscú. Quedan 8 minutos y 30 segundos. La doctrina es clara, pero Petrov percibe algo que la computadora no puede ver. Contexto. Vuelve a mirar los datos. Los 5 misiles fueron supuestamente detectados por un solo satélite. Solo uno. El sistema OCO tenía varios satélites en órbita. ¿Por qué solo uno de ellos vio el lanzamiento? ¿Dónde estaban las confirmaciones de los otros sensores? Y entonces, de repente, Petrov recuerda. Hace unas pocas semanas, llegó a sus manos un informe técnico. Una anomalía detectada en el sistema de sensores infrarrojos. Algo acerca de destellos reflejados por el sol. La radiación solar reflejada en nubes situadas a gran altitud podría, bajo condiciones muy concretas y específicas, generar una firma térmica que parecería idéntica al lanzamiento de un misil balístico. Era una posibilidad remota. 1 en 1.000.000. El tipo de cosas que los ingenieros mencionan en informes voluminosos que apenas alguien lee, porque la probabilidad es ridículamente baja. Pero Petrov no es cualquier oficial. Petrov
Es ingeniero. Leyó ese informe. Y ahora, mientras la alarma grita desesperadamente y el mundo se tambalea al borde del precipicio, esa pequeña nota técnica enterrada en páginas de datos es lo único que se interpone entre la supervivencia de la humanidad y una guerra nuclear que consumiría todo. Quedan 7 minutos y 50 segundos. Petrov toma una decisión. No va a levantar el teléfono rojo. Todavía no. Se gira hacia los técnicos. Verifiquen los otros satélites. Quiero confirmación de múltiples fuentes. Ahora. Los técnicos corren. Aparecen datos. Nada. Los otros satélites no ven nada. Ningún lanzamiento. Ninguna firma térmica. Solo el satélite original sigue insistiendo. 5 misiles. 99. 9% de certeza. Un oficial joven, de cara pálida, se acerca a Petrov con la voz temblando. Teniente coronel, el protocolo es inequívoco. Debemos informar inmediatamente. No podemos llamar a Moscú. Petrov se vuelve lentamente. Primero observa al oficial. Luego vuelve los ojos hacia la pantalla. 5 misiles. Un único satélite. 0 confirmaciones de otras fuentes. 0 lógica estratégica para un ataque de esa magnitud tan reducida. Quedan 7 minutos y 15 segundos. Petrov responde con voz firme. Todavía no. Esto es un error del sistema. Señor, el sistema dice 99, 9% de certeza. El sistema está equivocado. Y esa es la sentencia que Petrov pronuncia, casi en un susurro. No es un análisis matemático cuidadoso. No es un cálculo de probabilidades puro. Es una apuesta existencial. Una fe total en que su intuición de ingeniero, su interpretación del contexto, su instinto humano, son más confiables que la máquina más sofisticada que la Unión Soviética haya construido jamás. Está pisoteando todos los protocolos. Está retando la doctrina sagrada. Está apostando su carrera, su libertad y potencialmente su propia vida. Porque si se equivoca, si hay misiles estadounidenses auténticos en vuelo en este momento, será él, Petrov, quien permitió que la Unión Soviética fuera incinerada sin ejercer represalias. Pero si acierta y levanta ese teléfono rojo con una falsa alarma, ¿cuál será el resultado? Moscú no perderá tiempo en verificación. Moscú asumirá que es auténtico. Moscú lanzará inmediatamente un contraataque devastador. 1000 ojivas nucleares dirigidas sin misericordia hacia Estados Unidos. Estados Unidos lo detectará en tiempo real. Estados Unidos responderá con la totalidad de su arsenal nuclear. Tercera Guerra Mundial. Infierno radiactivo. El final de todo lo que llamamos civilización. Todo, cada muerte, cada ciudad incinerada, cada criatura viva convertida en cenizas. Por culpa de un satélite que confundió un destello solar con un cohete de guerra. Quedan 6 minutos y 40 segundos. El búnker está en silencio ahora. Todos se dan cuenta de lo que Petrov está haciendo. Está apostando la existencia de la Unión Soviética a su lectura de una oscura anomalía técnica y a su instinto de que 5 misiles no tienen sentido estratégico. Petrov observa fijamente el cronómetro que marca inexorablemente el tiempo. Sus ojos se clavan en la pantalla parpadeante. La alarma continúa aullando sin tregua, como una bestia herida. Rojo fuego, parpadeando. Lanzamiento de misil detectado. 99. 9% de certeza absoluta. Y entonces, Petrov hace lo más duro que ha hecho en su vida. Espera. 6 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Si hubiera misiles estadounidenses auténticos en vuelo, deberían estar apareciendo ya en otros sistemas de detección independientes. Los radares de tierra deberían haberlos captado hace minutos. Deberían estar rastreándolos mientras cruzan el océano Ártico. Pero no hay nada, ni un eco, ni una señal. Solo silencio sepulcral en el radar terrestre. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 0. Ningún impacto, ninguna explosión nuclear, ningún fin del mundo. La alarma finalmente enmudece. Se corta de golpe. El satélite se reinicia y recalibra automáticamente. Error del sistema. Nada más. Reflejo de luz solar capturado por nubes Cirrus a altísima altitud sobre el océano Pacífico. Exactamente lo que Petrov había intuido. Exactamente como sus cálculos y su lógica habían predicho. La máquina se había equivocado rotundamente. Petrov tenía razón. El análisis técnico desclasificado después de 1991 revelaría la causa.
Los satélites OCO interpretaron la luz solar reflejada en las nubes de gran altitud como estelas de cohetes. Un fallo de software. Un error de programación. Un error de 0,004 segundos en el algoritmo de procesamiento de imágenes. Pero en ese momento en el búnker, mientras la alarma finalmente se silenciaba y la realidad se asentaba, que no había misiles, que no había ataque, que el mundo no se había acabado, la pregunta que quedaba era simple. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un satélite de $800 millones, equipado con la más avanzada tecnología soviética, hubiera visto un ataque que simplemente no existía en la realidad? ¿Por qué el sistema OCO, considerado tan fiable, tan minuciosamente probado y verificado, casi había desencadenado la extinción de la raza humana? La respuesta llegaría con el tiempo. Pero primero, estaba la cuestión inmediata. ¿Qué hacer con Stanislav Petrov? La doctrina soviética era clara. Confía en la máquina, lanza inmediatamente. Pero Petrov vio algo que la computadora no podía ver. Vio ilógica donde la máquina veía certeza. Vio 0,004 segundos de error en un algoritmo que había sido venerado como infalible. Los archivos desclasificados después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991 revelaron algo extraordinario. En el diario de bitácora manuscrito de Petrov, rescatado de los archivos militares del Kremlin, figuraba una anotación que condensaba toda la verdad. Confianza del satélite 99, 9%. Lógica estratégica 0%. Él había mirado el reloj aquella noche y reconocido la importancia absoluta del momento. Tenía 9 minutos para tomar la decisión más importante de la historia humana. Los siguientes 9 minutos transcurrieron impregnados de un dramatismo insoportable. Minuto 1. Petrov exigió confirmación de emergencia del radar terrestre. Protocolo de máxima prioridad. Si verdaderamente hubiera misiles navegando sobre las aguas heladas del Ártico, los radares de alerta temprana terrestres los capturarían en cuestión de segundos. La respuesta llegó en 12 segundos exactos. Nada detectado. 0 misiles. Cielo completamente despejado sobre el Polo Norte. Pero el satélite seguía gritando. Ataque, ataque, ataque. Minuto 2. Un oficial de rango inferior, con los nervios a flor de piel, insistió urgentemente. Camarada teniente coronel, el satélite es infalible. No ha cometido un solo error. 247 lanzamientos enemigos detectados e identificados con precisión del 100% desde el año 1978. Petrov mantuvo su postura inmóvil. ¿Qué dice ahora el radar terrestre? A un silencio absoluto, señor. Nada en los pantallazos. Entonces aguantamos. Esperamos un poco más. La sala cayó en un silencio sepulcral y denso. El sudor bañaba la frente de Petrov. Cada segundo que transcurría parecía dilatarse infinitamente. Si Petrov estaba cometiendo un error de juicio, las principales ciudades soviéticas serían convertidas en cenizas radiactivas en menos de 6 minutos. Moscú ardería. Leningrado sería polvo. Kiev desaparecería del mapa. Millones de civiles dormían pacíficamente en sus camas, ignorantes de que la aniquilación total se dirigía hacia ellos. Minuto 3. Una segunda oleada de alarmas desgarradora. El satélite ahora reportaba en voz alta. Detección confirmada de misiles adicionales en vuelo. La pantalla destellaba agresivamente. Confidence, 99, 9%. Los ojos de Petrov permanecieron completamente clavados en el monitor del radar terrestre de largo alcance. Continuaba mostrando el mismo panorama. Nada. Ni un blip. Ni una onda. Completa ausencia de objetivos móviles. Minuto 4. El comandante de la base irrumpió violentamente por la puerta del búnker. Petrov, transmite el reporte a Moscú de inmediato, ahora mismo. Es una orden directa del Estado Mayor. Petrov levantó lentamente la mano. 30 segundos más, camarada general. Solo 30 segundos. Estás desobedeciendo una orden militar directa. 30 segundos, señor. Deme ese tiempo. El general se quedó en suspenso. Retrocedió un paso. Había algo en el tono de la voz de Petrov, una certeza glacial e inamovible, que paralizó al oficial superior jerárquico.
Era la primera ocasión en un cuarto de siglo de carrera militar que Petrov desafiaba directamente a un comandante superior. Pero él sabía algo que nadie más en la sala sabía. Minuto 5. Petrov detectó algo. Un detalle crucial. Los documentos desclasificados años más tarde revelarían exactamente lo que observó en ese instante crítico. Discrepancias irreconciliables en las trayectorias reportadas. Los misiles balísticos intercontinentales estadounidenses tipo Minuteman III siempre siguen un ángulo de ataque muy específico para atravesar el Polo Norte. 32 grados de inclinación exactamente. Los misiles que el satélite Oko estaba rastreando mostraban una trayectoria de 41 grados. Eso era físicamente imposible. Las leyes de la mecánica orbital no lo permitían bajo ninguna circunstancia. Era como si un avión intentara volar completamente invertido boca abajo. Violaba leyes fundamentales e irrevocables de la física balística. Minuto 6. El radar terrestre continuaba mostrando lo mismo. Nada. Un silencio radar perfecto e imperturbable. Pero el satélite Oko persistía tercamente. Los misiles estaban en vuelo, en el aire, aproximándose. 4 minutos restantes hasta el impacto estimado. La camisa de Petrov estaba completamente empapada de sudor frío. Sus manos temblaban incontrolablemente. Cada fibra muscular, cada neurona de su cuerpo, gritaba desesperadamente que levantara ese teléfono, que llamara inmediatamente a Moscú e iniciara el protocolo de represalia nuclear total. Era lo que 3 décadas y media de entrenamiento militar implacable le exigían. Obedece la máquina. Confía ciegamente en el sistema. Ejecuta el protocolo sin vacilar. Pero Petrov era ingeniero antes que soldado, y los números no cuadraban. Minuto 7. Petrov pronunció verbalmente su decisión, su veredicto final. Voy a reportar esto al Estado Mayor como un mal funcionamiento catastrófico del sistema. No como un ataque, como un error. El silencio que descendió sobre la sala era tan denso y profundo que se podía tocar. 28 oficiales superiores lo observaban como si hubiera perdido completamente la cordura. Uno de ellos musitó inaudiblemente. ¿Estás apostando la existencia de 280 millones de ciudadanos soviéticos enteros a tu intuición personal? Petrov respondió sin desviar la mirada 1 milímetro de las pantallas. Estoy apostando a las leyes de la física, y la física no miente. Los números no engañan. Minuto 8. Levantó finalmente ese teléfono rojo, ese instrumento de destrucción global. Marcó el número directo al Estado Mayor General Estratégico en Moscú. Conectó. Del otro lado de la línea, la voz profunda del general Yuri Votintsev, comandante supremo de las fuerzas de misiles estratégicos soviéticos. Petrov, transmite tu reporte ahora. Falsa alarma, camarada general. Error crítico del satélite Oko. No hay ataque. ¿Estás completamente seguro? Petrov barrió con la vista el monitor del radar terrestre. Silencio persistente. Nada. Sus ojos se desplazaron a las inconsistencias de trayectoria que había notado. 41 grados. Sencillamente imposible bajo leyes conocidas de la física. Absolutamente seguro, señor. Completamente seguro. ¿Comprendes perfectamente cuáles serían las consecuencias si te equivocaras? Comprendo con total claridad las consecuencias, señor. Las entiendo perfecto. Minuto 9. El búnker cayó en un silencio absoluto, total, ensordecedor. Petrov colgó lentamente el teléfono rojo. Ahora, solo la espera. El tiempo suspendido. Si esos misiles estadounidenses hubieran sido realmente lanzados en el momento reportado de las 00, 14, 13, impactarían en suelo soviético exactamente en 15 minutos más. Puntualmente a las 00, 29, 13. Cada segundo transcurrido parecía martillar como un tambor de ejecución interminable. Petrov cerró los ojos completamente. Estaba completamente consciente de la realidad. Si se había equivocado, él sería personalmente responsable de la aniquilación de cientos de millones de seres humanos. Sus familias, sus niños, toda una civilización. Pero si tenía razón, acababa de rescatar al mundo de la destrucción total. Y simultáneamente, había destruido irrevocablemente su propia carrera militar. 00. 38. 00.
Ningún impacto, ninguna explosión, ningún misil. El satélite finalmente quedó en silencio. Estado. Alerta finalizada. Petrov tenía razón. 0,004 segundos casi causaron la extinción de la especie humana. Pero la respuesta soviética a la crisis no fue gratitud. Fue silencio. Y después, castigo. Investigaciones militares de máxima confidencialidad comenzaron de inmediato. Petrov fue sometido a un tribunal militar secreto y a puerta cerrada. Los documentos desclasificados años después revelan el estado emocional del liderazgo soviético. Estaban profundamente avergonzados, humillados. ¿Cómo era posible que un sistema de $800 millones en recursos invertidos, construido y perfeccionado durante 9 años completos, casi había desencadenado accidentalmente una guerra nuclear global, simplemente por culpa de unos reflejos de luz solar en nubes? La solución que adoptó el Kremlin fue radical: enterrar completamente el incidente en las profundidades del secreto. Reasignar a Petrov de forma silenciosa a un puesto administrativo menor. Ninguna medalla, ningún reconocimiento público, ni una sola mención en los registros oficiales del Estado. Los archivos desclasificados revelan algo aún más perturbador. El sistema OCO había experimentado al menos 3 falsas alarmas previas, todas suprimidas, todas ocultadas al público, enterradas en archivos clasificados. El liderazgo supremo soviético ya sabía que el sistema OCO era intrínsecamente defectuoso, pero admitir esa verdad públicamente sería admitir debilidad catastrófica. Y en la atmósfera apocalíptica de la Guerra Fría, la mera percepción de debilidad estratégica era tan peligrosa como la debilidad real. Petrov fue transferido administrativamente a un puesto burocrático de escasa importancia. Se jubiló forzadamente en 1984, apenas un año después. Pasó a vivir en completo anonimato durante 15 años consecutivos, ignorado por su propio país. Solo en 1998, 15 años después del incidente, finalmente recibió reconocimiento. Las Naciones Unidas le otorgaron el Premio Memorial de la Paz Mundial. Los periodistas occidentales lo bautizaron como el hombre que salvó el mundo. Pero la pregunta que permanece es profunda. ¿Por qué el régimen soviético castigó y marginó al hombre que directamente impidió la Tercera Guerra Mundial? ¿Por qué lo desterraron al silencio? La respuesta revela una verdad incómoda y perturbadora acerca de los sistemas autoritarios. Priorizan absolutamente la obediencia ciega por encima del juicio independiente. Petrov no siguió mecánicamente el protocolo. Pensó, analizó, cuestionó la autoridad supuesta de las máquinas y la de sus superiores jerárquicos. Y en sistemas políticos donde la obediencia incondicional es considerada suprema, pensar por uno mismo, ejercer juicio propio, es tratado como el pecado capital más grave. El impacto colateral de la decisión de Petrov esa noche resonó ondas expansivas mucho más allá del búnker de Serpukhov. Los protocolos de seguridad nuclear en todo el planeta fueron completamente reformulados y rediseñados. Los Estados Unidos, al enterarse finalmente del incidente años después, realizaron una revisión exhaustiva de sus propios sistemas de alerta temprana para la detección de misiles. La doctrina estratégica militar global cambió fundamentalmente. El juicio humano reflexivo se convirtió en un requisito obligatorio en la cadena de mando de decisiones nucleares. Un ser humano. 9 minutos. Una decisión que no se basó en miedo visceral o pánico, sino en lógica fría y física inviolable. Pero la historia de Petrov no fue la única vez que el juicio humano prevaleció sobre las máquinas en crisis nucleares. Archivos desclasificados revelan que esto sucedió nuevamente. Petrov no estaba solo. Archivos desclasificados revelan al menos otros 3 momentos Petrov durante la Guerra Fría. Instantes donde un solo ser humano impidió que los sistemas automatizados iniciaran la Tercera Guerra Mundial. 27 de octubre de 1962. El submarino de propulsión nuclear soviético B-59 se sumergía en las aguas profundas e ignoradas del Mar Caribe, durante el pico máximo de la crisis de los misiles en Cuba. Sin ningún contacto de radio exitoso con Moscú durante días completos, la tripulación vivía en la incertidumbre total. ¿Había comenzado ya la guerra nuclear? El mundo de arriba ya estaba destruido, cuando destructores navales estadounidenses comenzaron a lanzar sistemáticamente cargas de profundidad explosivas
para forzar la emergencia del submarino soviético, el capitán de rango superior, Valentin Savitsky, llegó a la conclusión de que estaban bajo un ataque militar auténtico e inmediato. El submarino B-59 transportaba en su interior un torpedo con carga nuclear de extraordinario poder destructivo, equivalente a la totalidad de la bomba de Hiroshima, que incineró una ciudad entera. La doctrina de guerra soviética permitía teóricamente el lanzamiento en circunstancias de emergencia extrema, pero exigía absolutamente el consenso unánime de 3 oficiales militares: el capitán, el oficial político comisario y el comandante de la flotilla submarina. Savitsky levantó la mano. Lanzar el torpedo. El oficial político Maslenikov levantó la mano. Lanzar sin dudarlo. 2 votos a favor. El comandante de la flotilla, Vasily Arkhipov, era el tercer voto decisivo. Bajo una presión psicológica casi insoportable, la temperatura interior del submarino había ascendido a más de 50 grados Celsius asfixiante. Los niveles de dióxido de carbono eran potencialmente letales. La tripulación entera estaba casi al borde del colapso mental y físico. Él extendió la mano y dijo: no. Una sola palabra: no. Los documentos oficiales desclasificados en 2002, 4 décadas después, confirmaron categóricamente. La decisión del comandante Arkhipov impidió directamente una escalada nuclear en cascada que habría desencadenado una guerra total sin límites entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Thomas Blanton, entonces director del prestigioso Archivo de Seguridad Nacional estadounidense con sede en Washington, emitió una declaración histórica. Un hombre llamado Vasily Arkhipov, directamente, sin nadie más, salvó el mundo entero. Pero hay más. 9 de noviembre de 1979. 03:38 en la madrugada temprana. Hora de la montaña rocosa de América del Norte. El NORAD, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, detecta de repente un ataque masivo e inminente de misiles balísticos soviéticos. Más de 200 ojivas nucleares destructoras en trayectoria de vuelo directo hacia el territorio estadounidense. El protocolo de defensa es cristalino y automático. Primera verificación, luego doble verificación redundante. En exactamente 6 minutos de tiempo real, cazas interceptores F-15 despegan de las bases aéreas, bombarderos estratégicos, B-52, encienden sus motores nucleares, silos de misiles ICBM entran en secuencia de lanzamiento inmediato. Es el procedimiento militar estándar codificado para ejecutar una represalia nuclear total, masiva e irreversible. En el 6º minuto exacto, un operador humano experimentado y observador se da cuenta de algo anómalo. Una cinta de simulación de entrenamiento había sido cargada accidentalmente en el sistema operativo en vivo por error humano. No había ataque auténtico. Era solo un fantasma digital, un espejismo electrónico. 6 minutos. 42 segundos de la legendaria ventana de 9 minutos de Petrov. El patrón que emerge es absolutamente inconfundible. Los sistemas de automatización tecnológica fallan sistémicamente. Los seres humanos intervienen críticamente. La aniquilación es evitada. No sucedió una sola vez. No sucedió 2 veces. Sucedió al menos 3 veces documentadas públicamente, y casi con certeza, decenas de otras ocasiones que aún permanecen secretamente clasificadas hasta nuestros días. Los análisis y estudios desclasificados del periodo turbulento de la Guerra Fría revelan un hecho profundamente perturbador. Los sistemas automáticos de alerta temprana para detectar ataques nucleares experimentaban una tasa de falsas alarmas de entre el 40% y el 60%. Casi la mitad de todas las alertas eran espejismos fantasmagóricos. La tecnología de punta científica de la década de 1980, satélites infrarrojos sofisticados, radares de alcance continental, supercomputadoras centrales, resultó ser sorprendentemente frágil y vulnerable a errores. Reflejos de nubes capturados por satélites, pruebas de misiles de entrenamiento confundidas, errores microscópicos de código de software, cintas de simulación cargadas por accidente. El juicio humano era el único disyuntor de seguridad final verdadero. No la tecnología avanzada. No los protocolos cuidadosamente diseñados. Eran personas. Seres humanos con capacidad de reflexión crítica. Petrov, Arkhipov y operadores anónimos y cuyas identidades nunca serán conocidas públicamente en NORAD, tomaron decisiones, bajo una presión psicológica prácticamente imposible,
que salvaguardaron la continuación de la civilización humana. Dijeron rotundamente no, cuando la doctrina militar canónica gritaba sí. Depositaron su confianza completa en la intuición y el análisis cuando los instrumentos electrónicos bramaban, certeza absoluta e inmediata. Pero entonces, ¿por qué estas historias humanitarias cruciales permanecieron completamente ocultas por múltiples décadas? Vergüenza mutua e interés en mantener poder de disuasión. La Unión Soviética no podía soportar públicamente el reconocimiento de que sus sistemas de defensa nacional más sofisticados casi precipitaron la destrucción accidental del planeta entero por causa de errores técnicos. Los Estados Unidos tampoco deseaban revelar al mundo cuántas veces estuvieron a meros minutos de iniciar una represalia nuclear global basada completamente en datos electrónicos falsos y engañosos. Durante toda la era de la Guerra Fría, admitir cualquier tipo de vulnerabilidad estratégica era considerado absolutamente inaceptable y suicida políticamente. La cronología misma de las desclasificaciones progresivas cuenta una historia propia y reveladora. El incidente del NORAD de 1979 fue parcialmente revelado al público en 1980, pero los detalles técnicos y políticos completos solo emergieron públicamente en 1998. La decisión heroica de Arkhipov en el submarino B-59 permaneció completamente secreta y clasificada hasta el año 2002, 40 años enteros después de que salvara el mundo. El incidente de Petrov del 26 de septiembre de 1983 solo fue confirmado públicamente en 1998, 15 años después de los eventos reales. Actos de heroísmo individual extraordinario, enterrados bajo capas de secreto nacional estratégico. Hombres que, en justicia, deberían haber recibido los más altos y más prestigiosos honores de Estado de sus respectivas naciones, fueron, en su lugar, apartados silenciosamente del reconocimiento público y relegados al olvido. Petrov fue reprendido oficialmente, trasladado forzadamente y obligado a jubilarse anticipadamente de sus funciones militares. Arkhipov nunca recibió ni un solo reconocimiento oficial soviético de su acción heroica. Ambos hombres murieron relativamente desconocidos por la opinión pública mundial. Arkhipov, en 1998 a los 72 años, Petrov en 2017 a los 77 años, mientras el mundo que ellos salvaron seguía en su órbita, completamente ignorante de la impagable deuda existencial que le adeudaba. Solo en el año 2006, 24 años después del incidente real, las Naciones Unidas finalmente reconocieron formalmente a Petrov, otorgándole el distinguido Premio Ciudadano del Mundo. Gradualmente, las organizaciones internacionales comenzaron finalmente a honrar y reconocer a estos hombres extraordinarios. Pero ese reconocimiento tardío e insuficiente llegó años después de que hubieran muerto, incapaz de compensar adecuadamente las décadas de silencio institucional a que fueron sometidos. ¿Y hoy? ¿En 2025? 9 naciones poseen armas nucleares, frente a 2 en 1945 y 5 durante el incidente de Petrov. El arsenal mundial suma aproximadamente 12. 500 ojivas, con 800 en alerta máxima, listas para ser lanzadas en minutos. Los sistemas de alerta temprana ahora utilizan inteligencia artificial para procesar datos satelitales, reduciendo el tiempo de decisión humana. Los misiles hipersónicos, que viajan a Mach 5 o más, comprimen la ventana de 9 minutos de Petrov a 5 minutos o menos. La guerra en Ucrania ha reavivado la retórica nuclear que resonaba en 1983. Amenazas, contramedidas, ejercicios militares a gran escala. Los fantasmas de la Guerra Fría están despertando, pero hay una diferencia crítica. Los sistemas modernos podrían no permitir momentos Petrov. Los protocolos de respuesta automatizada, diseñados para eliminar la vacilación humana, reducen drásticamente las oportunidades de que un individuo diga no. La pregunta existencial de 2025 no es si nuestros sistemas son más rápidos o más precisos. Es, ¿estamos más seguros con sistemas más veloces o más vulnerables sin el juicio humano? Petrov tuvo 9 minutos para analizar, cuestionar y decidir. Arkhipov tuvo horas de tensión creciente para considerar las consecuencias. El operador del NORAD tuvo 6 minutos para darse cuenta del error. En un mundo de misiles hipersónicos y decisiones asistidas por IA, ¿cuánto tiempo tendrá el próximo Petrov? ¿Habrá un próximo Petrov?
Los debates sobre política nuclear posteriores a la Guerra Fría revelan una inquietante conciencia institucional. Los líderes mundiales saben que Petrov nos salvó, pero los sistemas modernos están intencionalmente diseñados para eliminar exactamente el tipo de vacilación humana que evitó el holocausto nuclear. La velocidad y la certeza se priorizan sobre la reflexión y el escepticismo. Esto nos hace invulnerables a las falsas alarmas o garantiza que la próxima falsa alarma no tendrá salvación. El 26 de septiembre de 1983 demostró que, a veces, la decisión más importante es no apretar el botón. No confiar ciegamente en los instrumentos. No seguir protocolos sin cuestionar. Stanislav Petrov murió en 2017, a los 77 años, en un modesto apartamento en Friasino, a las afueras de Moscú. Su pensión era pequeña. Su fama, limitada a círculos especializados en control de armas nucleares. La mayor parte del mundo nunca supo su nombre. En 2006, cuando finalmente recibió el reconocimiento de las Naciones Unidas, Petrov dijo: «Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto. No era un héroe. Solo hice mi trabajo». Pero los archivos desclasificados cuentan otra historia. Su trabajo era seguir el protocolo, verificar los datos, informar al mando superior, prepararse para la represalia. Petrov rompió el protocolo. Cuestionó a las computadoras. Asumió una responsabilidad personal catastrófica. Durante 9 minutos, Stanislav Petrov sostuvo el destino de 200 millones de vidas en sus manos y eligió no destruirlas. Eso no es solo hacer el trabajo. Eso es coraje moral en su forma más pura. Su legado es un regalo. 42 años adicionales de civilización humana. 4 décadas de descubrimientos científicos, obras de arte, nacimientos, amores, logros. Todo porque un hombre dudó de una máquina. La pregunta que nos dejó permanece sin respuesta. ¿Qué haremos con esos años que nos regaló? Hoy, mientras las amenazas nucleares hacen eco de la retórica de 1983, mientras los sistemas se vuelven más rápidos y automatizados, mientras las ventanas de decisión se reducen de minutos a segundos, ¿tendremos otro Petrov cuando la inteligencia artificial tome decisiones en milisegundos? La respuesta no está en la tecnología. Está en reconocer la incómoda verdad que los archivos desclasificados revelan. No fue la superioridad tecnológica la que nos salvó durante la Guerra Fría. Fue la falibilidad humana. Fue la vacilación. Fue un hombre diciendo, «Esto no tiene sentido», cuando todas las computadoras gritaban, «Certeza absoluta». 26 de septiembre de 1983. 9 minutos que cambiaron la historia sin que la historia lo supiera. Un hombre cuyo nombre debería estar en todos los libros de texto, pero permaneció desconocido durante décadas. Stanislav Yevgrafovich Petrov, el hombre que salvó el mundo al no apretar un botón. Si esta historia desclasificada cambió tu forma de ver la Guerra Fría y las amenazas nucleares contemporáneas, explora nuestro video sobre la operación Able Archer 83, el ejercicio militar de la OTAN que casi desencadenó la Tercera Guerra Mundial, solo 2 meses después de la decisión de Petrov. 2 incidentes. La misma cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto podemos confiar el destino de la humanidad a sistemas automatizados? Suscríbete para más historias desclasificadas de la Guerra Fría, los momentos ocultos que moldearon nuestro mundo y las preguntas sin respuesta que aún nos persiguen.